Hola, buenas noches. Dios bendiga. Bueno, mi nombre es Ángel Gregorio Palacios y tengo 46 años. Soy de Tuxtepec, Oaxaca, muy cerquita de aquí, Loma Bonita. Bueno, usted ya tiene muchos años en el ministerio, pero ¿en qué momento surge su llamado? Ok, hace prácticamente 30 años yo recibí un llamado al ministerio. Lo recibí estando como miembro de mi iglesia. No lo entendía, tuvo que hacer Dios un proceso en mi vida. Después llevarme a estudiar la universidad para posteriormente, cuando yo egreso, yo tengo un encuentro con Dios de una manera diferente que marcó mi ministerio y Dios dijo ya es suficiente, tuve que dejar mi trabajo, mi profesión, soy químico de profesión y lo dejé para servir a Dios de tiempo completo, irme a estudiar a un seminario bíblico en Hermosillo, Sonora y bueno, a partir de ahí, desde hace 20 años somos pastores. Al principio cuando inició todo su ministerio, ¿fue difícil dejar atrás su vida como profesionista? Sí, fue muy complicado porque dejas sueños, dejas proyectos de vida y que Dios no está peleado con los sueños personales y las ambiciones personales también, sino que cuando tú tienes un sello de parte de Dios y un llamado especial en la vida, tú nunca vas a ser feliz hasta que no cumples ese llamado. Cuando ¿cómo inicia su vida pastoral? ¿Qué fue lo más difícil para usted? Lo más difícil, además de dejar los sueños, de dejar los proyectos de vida, bueno, fue el depender completamente de Dios. El saber que ahora tú dependes completamente, no de la iglesia, no de los líderes, no de personas, sino tu vida, tu familia, porque yo inicié básicamente el ministerio ya casado. Y bueno, saber que no eres tú el que va a proveer, sino que en tu trabajo, en tu esfuerzo, en tu dedicación y tu amor a Dios y a los demás, Dios va a proveerte en todo lo necesario para la vida y tu familia también. Lo más agradable del ministerio es ver las vidas transformadas, ver un cambio en el corazón de las personas, ver que pueden cumplir los propósitos de su vida y ser uno como pastor, uno como instrumento de Dios, bendición para ellos, para lograrlo. ¿Cuáles son los momentos más bonitos que ha vivido dentro del ministerio? Ok, bueno, son muchos, ¿no? Hay una variedad de momentos. Creo que uno de los momentos más edificantes, más bendecidos, es cuando tú puedes mirar que la iglesia camina sin ti. Yo lo dije en la reunión de pastores el día de ayer, que la satisfacción de todo pastor, así como la satisfacción de todo padre, debe ser que tus hijos, que tu iglesia camine y que no te necesiten de cierta manera, sino que tú has puesto las bases para que la iglesia camine y tú puedas ausentarte y ellos no tengan problemas en seguir adelante. Creo que esa es una de las satisfacciones más grandes, los momentos más hermosos cuando tú puedes ver eso en la iglesia en la cual estás sirviendo. Y otra segunda satisfacción es ver a mis hijas servir a Dios, no porque son hijas de pastor, sino verlas servir a Dios porque ellas lo están haciendo con todo su corazón, porque saben que ellas tienen un lugar también en el reino de Dios para servirle. Ahorita menciona algo muy importante acerca de sus hijas, que usted es padre. ¿Es difícil manejar toda esta situación, de alguna manera espiritual, en la cuestión secular? Sí, es complicado, o era complicado, creo yo, no es complicado. Fue complicado porque los niños, cuando obviamente son pequeños, no entienden del todo lo que es el ministerio, no entienden lo que implica, pero yo he creído que cuando una persona nace en una familia pastoral, lleva algo de Dios y de un llamado de Dios también en sus vidas. Mis hijas poco a poco lo comprendieron, comprendieron el hecho también de que su papá tenía un trabajo diferente al trabajo normal de los demás compañeros de clase, ¿no? Pero llegó un momento en que ellos maduraron y bueno, eso les ayudó a ellas también para poder creer que Dios tenía un plan con ellas. ¿No cree que a veces es difícil para los hijos de los pastores cuando estar cambiando de un lugar a otro de repente? ¿Cómo sobrellevar esa situación? Es bien complicado y aquí yo creo que gran responsabilidad es nosotros como papás, como pastores y que somos padres, ¿no? El hecho de siempre llevar un enfoque de ministerio sano, siempre mostrarle a nuestros hijos lo positivo del ministerio, no lo negativo, porque obviamente hay implicaciones negativas, pero siempre lo positivo, siempre hablar aquello que es bueno, y obviamente, ¿por qué no decirlo?, los beneficios también de estar en el ministerio, porque a veces como pastores y como hijos de pastores únicamente miramos lo negativo y las exigencias, pero no miramos cómo hemos sido bendecidos nosotros también por el ministerio y por la iglesia que administramos. Me
Me mencionaba al principio que usted comenzó muy temprano en el Evangelio. Ya está un instituto. ¿Qué significa para usted Atkinson? Ok, Atkinson es la plataforma educativa bíblica teológica de la Iglesia de Dios. Es un consorcio educativo Atkinson. La sede está en Hermosillo, Sonora, y tenemos otros 3 campus en Monterrey, la Ciudad de México y Villahermosa. Y actualmente formo parte, ya desde el año 2009, formo parte de la plantilla de maestros. En estos momentos, en estos últimos 4 o 5 años, soy maestro de medio tiempo, pero estamos participando allí en todos los proyectos educativos, particularmente en el campus de Monterrey. Más bien, ¿qué consejo le da a los jóvenes para que puedan ingresar al ministerio? Ok, lo mencionaba hace ratito. Obviamente que todos tenemos un llamado para servir a Dios. A veces confundimos el llamado para servir a Dios que tenemos todos los cristianos con el llamado específico a un ministerio de tiempo completo. En este caso, si tú tienes un llamamiento de tiempo completo, yo tengo que decirte algo importante. Todo lo que tú hagas, por más bueno y excelente que tú lo puedas hacer, y obviamente no estoy diciendo que sea malo lo que tú vayas a hacer, pero en una ocasión leía yo que el gran fracaso de una persona es hacer bien lo que nunca debía haber hecho. Y a veces nosotros podemos estar en un trabajo, una profesión, en una empresa, en un lugar, haciendo un excelente trabajo, pero no fuimos llamados para ello. Y cuando tú haces algo para lo cual no fuiste llamado, nunca te sentirás satisfecho, así haya beneficios materiales, económicos, logros que tú alcances, pero nunca te sentirás realmente feliz hasta que no cumplas el llamamiento que Dios ha dado a tu vida. Tiene un trabajo ya de maestro, pastor, pero hay un trabajo también muy importante y es el llamado a las naciones, llevar el evangelio y partirlo. Platíqueme acerca de eso. Sí, mira, yo siempre he dicho que yo no soy misionero. Creo que en el aspecto misional también tenemos un llamamiento todos como iglesia, pero tenemos que entender el llamamiento a nivel global, no solamente un llamamiento de llevar la palabra de Dios a los no alcanzados que están a nuestro alrededor. Jesús dijo que tenemos que llevar el evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta el último de la tierra. Y estas esferas son esferas que no debemos determinar con predicar el evangelio en una sola esfera para entonces ir a otra esfera. Creo que el llamamiento es global en el sentido de traspasar barreras a medida que vamos nosotros predicando en Jerusalén, que es nuestro contexto más cercano, predicamos en Judea también, predicamos en Samaria, que es el contexto, podemos decir, nacional, pero también predicamos en el contexto internacional, el contexto foráneo. Y en este sentido es que nosotros sentimos o tenemos un llamamiento, no como misioneros, pero sí para movilizar a la iglesia y llevarla a predicar el evangelio a otras naciones. Hoy tenemos un proyecto que estamos creando y consolidando, mejor dicho, más que creando, que es llevar el ministerio a diferentes naciones. Hemos empezado ya desde hace algunos años atrás un proyecto que hemos denominado Por Amor a Cuba. Y estamos yendo a Cuba cada 6 meses. Tenemos 2 viajes misioneros al año, del cual les invitamos a participar, y si quieren mayor información, pues pueden contactarme también, o puedo hablar aquí también de ello. ¿Es difícil el trabajo que se hace en Cuba? Es complicado, fíjate, y es complicado no por el hecho de en sí el viaje o de organizar el viaje, es complicado porque es una nación comunista. Eso hace complicado, y en realidad, como estamos tan acostumbrados nosotros al gobierno democrático, acostumbrados al capitalismo, entonces no entendemos todas las restricciones que hay para el evangelio, para poder ir y predicar el evangelio también, y entonces eso lo vuelve complicado. La segunda cosa que lo vuelve complicado es que, producto o resultado del comunismo, tenemos también una crisis social, política, económica, una crisis humanitaria en Cuba. Entonces, ahorita mismo acabo de recibir una llamada del coordinador en Cuba de este viaje, y él me explica que el itinerario va a cambiarse una vez más. Ya tenemos 3 momentos en que hemos cambiado el itinerario debido a diferentes factores, entre ellos la crisis que existe de poder recolectar alimentos, de poder tener suministros de combustible, que hay crisis energética en Cuba todos los días. Cuando llega a Cuba, ¿qué es lo primero que encuentra? Ok. Yo creo que es el choque con una realidad que no conocemos y que no entendemos nosotros en la forma de vida,
en varios factores. Y yo dejaría esto en mente para todos, a manera de reflexión, que yo puedo hablar mucho aquí y exponer las características de nuestros viajes y lo que hay en Cuba, pero en realidad cada uno tendría que ir para ver por experiencia personal lo que hay allá. Pero algo que impacta en nuestra vida, en un sentido positivo quiero hablar, es el hecho de que miramos la escasez, miramos la pobreza, miramos sí desesperanza en las personas que no tienen a Cristo, pero miramos el gozo y la fe sostenida en promesas en la vida de los creyentes. Eso impacta nuestro corazón, más que lo negativo, más que la pobreza, más que el desabasto, más que el olvido. Lo que encontramos es esperanza en el Evangelio, y eso impacta nuestra fe, nos alinea en seguir haciendo la voluntad de Dios en este sentido. En entrar a una misión o entrar en la misión, bueno, creo que obviamente, si nosotros nos concentramos en estar animando a las personas a que cumplan la gran comisión, yo creo que es porque esas personas no han entendido la esencia del Evangelio. Creo que tenemos que mirar lo que es la esencia del Evangelio. El Evangelio es transformación. Transformación no solamente de vida, sino transformación de todo lo que está a mi alrededor. Entonces, cuando yo conozco el Evangelio, cuando yo conozco a Jesucristo, no es únicamente para disfrutar los beneficios de esa transformación en mi vida personal, sino en aquellos que me rodean. Cuando yo entiendo eso del Evangelio, entonces entenderé que la implicación no es únicamente local, sino es ir hasta donde yo pueda con los recursos que Dios me ha dado. Creo que estos viajes precisamente tienen ese objetivo también, que es el poder sensibilizarnos, el poder abrir los ojos a una realidad que muchas veces no conocemos, porque estamos tan acostumbrados a las cosas que sí tenemos y sí podemos hacer, que nos olvidamos que hay lugares donde el Evangelio no ha sido predicado por diferentes razones, pero principalmente porque la iglesia no se ha movilizado. Hay una frase que a mí me queda mucho en el corazón, y es que realmente para cumplir la gran comisión el problema no son los recursos, más bien el problema es una falta de visión y una falta de compasión en el corazón. Ahorita mencionó acerca de esta visión, porque también es difícil. ¿Qué más agregaría que falte para llevar el mensaje? Porque, como dice, el Evangelio todavía no ha sido de alguna manera pues predicado por todo el mundo, ¿no? Sí, yo creo que aquí nos hace falta mucho fe de saber que Dios está con nosotros. Cuando hacemos los viajes, por ejemplo, una de las grandes batallas es el presupuesto, ¿sí? La economía, de dónde voy a sacar tanto dinero para poder ir, para poder llevar a estas personas y para que cada una de ellas también tenga los recursos. Y aunque trabajamos a través de diferentes actividades para recaudar fondos, pero miramos también nosotros milagros financieros, miramos nosotros para poder cubrir los gastos, miramos cómo Dios nos provee de donde menos pensamos, y a veces de gente que ni siquiera es cristiana, porque esa gente a veces mira la necesidad y tiene un corazón generoso. Y creo que nos hace falta fe para dar el primer paso, fe para saber que quizás no tengo recursos, pero tengo en mi corazón la pasión, tengo en mi corazón la decisión. Dios está buscando únicamente gente que levante la mano y que diga: yo quiero ir, yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies, yo quiero ser tu voz. Y entonces Dios va a poner todos los recursos en las personas que están dispuestas a ir. Quisiera solamente clarificar ahí que en realidad no es una lucha o competencia, ¿verdad?, con otras naciones, con otras religiones, sino nosotros entendemos que cada cultura está sumergida en creencias. Sin embargo, estas creencias no siempre están alineadas de manera correcta o ni siquiera en parte con la palabra de Dios. Nosotros creemos en un evangelio que viene, como te decía, a transformar el corazón de las personas. Pero Dios no únicamente está preocupado por la condición de cambio de vida de las personas en el sentido externo, sino también en un cambio en el corazón, y sobre todo en entender que ese cambio lo logra Jesucristo. Cuando Jesucristo no está presente en la vida de las personas, entonces no será un cambio genuino. Pero por otro lado también la Escritura dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Jesús. Estamos hablando aquí de la eternidad de las personas también, personas que están en religiones, que están
en religiones que están adorando a otros dioses espiritualmente y que lo están llevando a una eternidad sin Dios. Entonces aquí es más que una lucha contra religiones, es una lucha contra gobernantes espirituales que están confundiendo a las personas en esas prácticas religiosas. No me dijo cómo se preparaba para ir a una... Ok, bueno, nos preparamos de diversas maneras. Entre ellas es, obviamente, la preparación en nuestra disciplina espiritual, la oración, el ayuno, el conocer un poquito el contexto del lugar donde vamos. Yo explico todo eso. Pero también cuando ya estamos allí, nosotros recibimos algunas conferencias, algunas charlas de pastores, de profesionales también que están ahí en ese país. Por ejemplo, en el caso de Cuba, una de las charlas que recibimos nosotros tiene que ver con la espiritualidad y la religiosidad en Cuba. Otra es la historia de Cuba, la historia y cultura de Cuba. Otra es hablar acerca de los desafíos que la Iglesia ha enfrentado a lo largo de la historia, sobre todo en el régimen comunista, cómo es que la fe ha crecido y el Evangelio ha crecido en medio de todo esto. Eso nos ayuda a nosotros a tener un marco de referencia también para poder conocer el lugar. Debo de resaltar que hacemos 2 viajes. Generalmente el viaje de diciembre es un viaje más ligero, un viaje donde tratamos de llevar gente nueva, en el sentido de que nunca ha ido a un viaje, pero también gente nueva que está empezando en el Evangelio o gente que no está suficientemente preparada. ¿Por qué? Porque es un viaje más ligero, no nos adentramos a muchas cosas, pero en el mes de junio, que hacemos el viaje más largo, es el viaje más pesado, donde requerimos que las personas estén mayormente preparadas en todos los ámbitos. Entonces nos preparamos de esas maneras, concientizamos también a los muchachos y a los hermanos y hermanas que nos acompañan de que vamos enfrentando un mundo espiritual, no vamos enfrentando solamente una cultura, no vamos enfrentando un gobierno, vamos enfrentando un mundo espiritual, y porque el Evangelio es luchar contra potestades espirituales. Cuando tú compartes el Evangelio a alguien, tienes que saber que hay una guerra espiritual por esa persona y tú estás participando en esa guerra espiritual como el portador del Evangelio, de la palabra de Dios. ¿Algo más que desea agregar de la comisión? Bueno, solamente invitarles para sumarse con los recursos que tengan a su alcance. Algunos quizás son animados para ir a una misión más foránea o internacional, pero también hay mucha necesidad alrededor, solamente hay que voltear. Jesús dijo, miren a su alrededor y vean los campos que están listos para la siega, y Dios está buscando obreros. Entonces lo que tú tengas y lo que tú haces para acercar a otros al Evangelio de Jesucristo, para acercarlos al reino de Dios, todo eso que tú haces tiene un gran valor en el mundo espiritual y en el reino de Dios. Hazlo, no esperes tener mucho dinero, no esperes tener muchos recursos, no esperes tener mucha preparación. Con lo que tienes, con lo poco, Dios puede hacer mucho. Regresando un poco al tema de, pues, como maestro, ¿qué es lo que le gusta a usted transmitirle a sus pupilos, a sus alumnos? Ok. Bueno, empiezo con una máxima, un principio de la educación, ¿no? Que es que la enseñanza no está centrada en el maestro. Es decir, cuando yo enseño no se trata de impactar las vidas y que ellos puedan verme como un hombre muy intelectual o muy elocuente, sino el centro de toda enseñanza es el alumno. Pero lo que yo busco es que aprendan en primer lugar. Pero número 2, que lo que aprendan puedan ellos aplicarlo en su vida, que lo que aprendan ellos lo vuelvan también sencillo y digerible para aquellos que van a enseñar. Porque estudiar no significa que tú tomes tus conocimientos para que la gente admire tu elocuencia, tu capacidad intelectual, sino lo que tú quieres es que la gente pueda cambiar, que la gente pueda crecer en su vida, en este caso en su vida espiritual, en su vida cristiana. Y entonces lo que hacemos pues es eso, ¿no? Lograr que ellos puedan ser impactados en su vida para que ellos hagan un mejor trabajo en el área de servicio al cual fueron llamados. ¿Qué cree que a usted que le falta por hacer? A veces quisiera que tener más fuerzas, más juventud, más vida. Creo que hay muchas cosas que me faltan hacer, pero también tengo que ser muy honesto. Creo que nunca nos alcanzará la vida para poder hacer todo lo que tenemos o que quisiéramos hacer. Yo creo que todos tenemos un propósito de vida y ese propósito de vida tenemos que llevarlo a cabo, pero también
tenemos que entender algo que es muy importante llevarnos en nuestro corazón, que aunque querramos hacer muchas cosas, no lo vamos a poder. Pero ¿qué sí podemos hacer? Podemos levantar una generación, podemos influenciar en otros, podemos levantar a otros, podemos mentorear a otros que puedan cumplir el sueño que quizás en mí no se va a concretar, porque una visión no muere cuando muere la persona. Una visión se transmite, cuando tú la transmites, entonces los que han tomado tu visión la van a continuar. Creo que me faltaría, repito, toda una vida para poder hacer todo lo que quisiera, pero insisto, no lo voy a lograr, pero lo poco que yo pueda lograr, lo voy a seguir haciendo hasta el día que muera. Eso es algo que siempre tengo presente, ¿no? Voy a tratar de hacer lo más posible con los recursos que tengo y con el tiempo que tengo. Pastor Gregorio, me gustaría que termináramos esta breve entrevista con algún texto bíblico. Ok. Isaías 43 es uno de los textos más impactantes en mi vida, sobre todo el versículo número 5, cuando Dios le dice al pueblo de Dios, su siervo, llamado siervo, que es el pueblo de Dios, le dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Y este texto, yo creo que es el texto de mi vida, como todos podemos tener un texto de vida. Y es el texto de mi vida porque cuando yo pensaba que no valía nada, cuando yo pensaba que no podía hacer nada, cuando yo pensaba que mi pasado marcaba mi historia y cuando yo pensaba que nadie me amaba, Dios aparece. Y Dios me dice: no es así como tú piensas, sino que porque tú eres importante para mí y porque yo te amo es que yo estoy contigo. Entonces creo que cuando tú entiendes el valor que tiene tu vida en las manos de Dios, cuando tú entiendes que lo que los demás te dicen a ti, y quizás puedan etiquetar tu vida con tu pasado, puedan etiquetar tu vida con tus fracasos, puedan etiquetar tu vida por lo que no tienes o no logras, pero Dios dice otra cosa de ti. Dios dice que te ama. Y porque te ama, Dios tiene un plan para ti de vida, y que entonces a medida que tú sirves, tú vas descubriendo ese plan. ¿Tu nombre? Ángel Gregorio Palacios.